Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y hoy estamos a 1 de noviembre del 2021. Qué buen mes, el mejor mes del año. Estoy hoy a punto de decirles que vamos a estrenar el estudio de Bonita Radio, pero no va a ser hoy. Va a ser la semana que viene. No se vaya nadie. Esto se va a poner bien bueno. Hoy tenemos un programa bien interesante gracias al gobernador de Puerto Rico. Tengo que agradecerle al gobernador de Puerto Rico que nos haya dado la posibilidad de hacer un análisis de desde dónde son sus palabras. Cuando habla de que Puerto Rico debería tener un cambio de política con relación al arbitrio de los autos de lujo versus los estartalaos que abundan por el país. Vamos a hablar del estartalao gobierno del gobernador del 32%, Pedro Pierluisi. Vamos a hablar de cómo se conjuga en ese comentario del gobernador Pedro Pierluisi ante la Cámara de Comercio, nada más y nada menos, con su oposición a que mejoren las condiciones de los trabajadores en el proyecto de la reforma laboral. Vamos a hablar de el trágico desenlace de un secuestro. 4 jóvenes hasta este momento están siendo buscados por las autoridades del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico porque en medio de un secuestro un joven de 17 años resultó muerto y ahora no está muy claro si este joven de hecho pudo haber sido víctima de una bala perdida en medio de un tiroteo con uno de los empleados del restaurante El Hipopótamo en Río Piedras, de donde se llevaron a el dueño y estos 2 menores, un joven de 17 años que resultó muerto y otro de 22 años. Vamos a hablar también de cómo también se cruza en el análisis. Fíjense que vamos a hablar de criminalidad, vamos a hablar de la visión de gobierno del 32%, Pedro Pierluisi, desde los vehículos estartalados en las carreteras, de la reforma laboral, y todo se cruza con un alza en la energía eléctrica que coloca a Puerto Rico entre las jurisdicciones, sino la jurisdicción de más costo de la energía eléctrica en Estados Unidos, porque somos colonia, territorio, como usted lo quiera llamar. Pero antes de eso, compartan, vayan a bonitasradio.net. Recuerden que allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos recibiendo cheques o giros postales a nombre de la fundación a esa dirección. También estamos en Instagram, Bonita Radio, Bonita está también en Bonita-Radio en Twitter. Siempre iVoox, iTunes y Spotify. Todos los programas salen podcast. Y estamos en YouTube 24/7. Vaya a YouTube y dígale, quiero escuchar siempre que estén arriba. Y le da la campanita. Les avisa, igual que en Facebook. También recuerden que nos auspicia. Ya hace un tiempo las cooperativas Abraham Rosa y Vega Alta siempre están con nosotros desde el año pasado, pero este año se unió el grupo de cooperativas Juana Díaz con los 3 Reyes Magos. Gracias a la cooperativa de Juana Díaz, la cooperativa Manuel Seno Gandía también está con nosotros. Ilka dice, compartido, Ilka Hernández Orsini. Gracias, Ilka. Gabriel Quiñones también está por ahí. Bayamón está en la casa con Iván Hernández, Janet Fernández Jordán. Gobierno ineficiente y destartalado, no tienen proyecto de país. Eduardo Ortiz también está por ahí. Ivonne Padua, como siempre. José Rodríguez, gracias José por tu apoyo. Rosa Banch desde el oeste borincano. Rosa, yo creo que tú estás como en Nuevo México, un poquito más allá. Dinos la verdad, Rosa, qué bueno que estás por ahí. Venga, buenos días, bonitos y bonitas. Carmen Rosa, Yadi Carrasquillo, saludos a todas. Teresa Mojica también compartido. Robert Baldwin. Pero Pedro Pierluisi está trabajando duro para que Wayne Stensby
y Natalie Jaresco puedan importar sus carros de lujo sin pagar arbitrio. Natalia Palmer también está por ahí, Mariel Rodríguez Caroca desde Trujillo Alto. Hoy vamos a hacer una buena referencia histórica de cómo el secuestro express, que ustedes saben que es una modalidad en países como Colombia y México, ocurrió en el 1998 en el famoso minicolmado Mini Market El Pequeque en Trujillo Alto. Y vamos a hablar de cómo ese asesinato resultó en una persona muerta. Gabriel Quiñones está por ahí, María Adorno, Lourdes Villamiles Ranz. Buenos días, Lourdes, amiga. Qué bueno que estás por ahí. Bueno, yo quiero empezar hablando, y fíjense que les dije claramente desde el inicio, cuando estoy en la presentación, que hoy nosotros vamos a cruzar. El tema principal quizás va a ser el proyecto que tiene el gobierno de Puerto Rico para desarrollar o no el país. Si ellos tienen un proyecto. Que nosotros entendamos que el proyecto no es un proyecto de enjundia, de futuro, de desarrollo económico, de desarrollo de una propuesta política y social en Puerto Rico. En términos de llevarlo hacia el futuro, de engrandecer el país, esos otros 20 pesos. Pero de que tienen proyecto porque todo el que está en una posición como la que ha llegado el gobernador del 32%, aunque sea ese 32%, el gobernador llegó allí con una propuesta. Y nosotros vamos a atravesar todos los temas porque parecería que este fin de semana el gobernador, después que habló el viernes, fíjense que el gobernador llega el viernes de un viaje directo a sentarse en esa actividad en la Cámara de Comercio, que es nada más y nada menos que la actividad anual de la Cámara de Comercio, para decirle a los que están allí cuáles son sus planes para desarrollar económicamente a Puerto Rico. Y el gobernador habla de cuál es su visión. Y ahí es donde yo insisto que ese es el proyecto que tiene el gobernador. La visión del gobernador es decirle, como dijo en esa alocución, y la vamos a colocar para que ustedes lo oigan y lo vean. El gobernador le dijo a la Cámara de Comercio, a su presidente que estaba, mire, como abochornado, como loco por salir de allí, pero tengo que decir que hubo personas que se rieron cuando el gobernador dijo lo que dijo. Establece que ya le dio instrucciones a Francisco Párez, secretario del Departamento de Hacienda, para que maneje eso de los arbitrios de los carros de lujo, porque lo que Puerto Rico necesita, incluso para el turismo, es que transiten más carros en unas super mejores condiciones, como son los carros de lujo que ellos guían. Yo no sé si se la envié, voy a ver si no se la envié, porque si no se la envié, se la tengo que enviar. No se la envié y se la voy a enviar. Le tengo que enviar a Verónica, nuestra querida directora técnica, una foto. Yo le voy a enviar a la directora técnica, Verónica Vega Bond, 2 fotos, que son del gobernador de Puerto Rico, por un lado, y de un presidente latinoamericano por el otro. Lo que quiero englobar aquí en la discusión es que cuando el gobernador habla de un auto estartalado, le faltó la D, gobernador, parece que habló coloquialmente, del auto destartalado que él no quiere en la carretera, el gobernador está hablando del poder adquisitivo o no, de la importancia que le puede dar un residente de Puerto Rico o no a tener un vehículo de lujo. Que tengo que decir que el gobernador de Puerto Rico está hablando, por un lado, del poder adquisitivo que tienen los puertorriqueños o los residentes. Pero mire, gobernador, en Puerto Rico, los carros que más se venden, eso es un asunto de mercadeo, que podrían ser los carros japoneses, tipo Toyota, el Honda, que no es japonés, pero que está por ahí. Esos carros son carísimos igual, gobernador. Por favor. Cuando un carro llega a ser destartalado, es porque o la persona que tiene ese vehículo en esas condiciones
no le pone hincapié al asunto de tener un vehículo más costoso o de lujo para su diario vivir. Eso no es importante, tener o no un Mercedes, gobernador, o un Camaro, como está en esta foto él posando hace un tiempo con un familiar suyo. O sencillamente no puede pagarlo. En Puerto Rico, gobernador, los carros, los que usted entendería no son carros para usted, porque a usted le gusta andar en Camaros o en carros, ¿verdad?, de lujo. Lo menos que pueden costar son $25,000. Mire, un carrito así de pequeño. Una cajita de fósforo, gobernador. Un chustro, gobernador, es el carro que en efecto es mucho más viejo, de mucho uso, y es posible que esté destartalado, como correctamente se dice. Saludos, Carmen Mercado Rivera, no llegaste tarde, estamos empezando. Estamos haciendo el contexto de nuestra conversación de hoy, que va a girar en torno al gobierno destartalado, en torno al costo y aumento de la energía eléctrica en Puerto Rico versus otros territorios y estados de Estados Unidos. La criminalidad y lo que llevó posiblemente, o lo que se conjugó en una escena de secuestro y asesinato la pasada madrugada del domingo en el Hipopótamo en Río Piedras. Y finalmente, en la reforma laboral que el gobernador de Puerto Rico insiste, no va a mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del país porque él no está de acuerdo en darle mejores condiciones. ¿Socolor de qué? Vamos a hablar de eso ya mismo. Todo está cruzado. Por eso tenemos que empezar con este video y esta información que trajo el gobernador de Puerto Rico cuando habló de los autos estartalados, citándolo a él. Vamos al video. También debemos atender, yo se lo pedí al secretario de Hacienda, simplificar lo de los arbitrios para los automóviles. ¿Por qué aquí tenemos que tener un sistema tan complejo para los arbitrios de los automóviles? ¿Por qué aquí penalizamos al que quiere tener un carro quizás un poquito más de lujo, de mejores condiciones o con mejores atributos? No, debemos incentivar obviamente la compra de vehículos eléctricos e híbridos, y eso sí puede ser una tasa preferencial, pero el resto de los vehículos, desde mi punto de vista, y no estoy prejuzgando porque el comité multisectorial está para asesorar y yo dejaría que me asesoren, pero yo pensaría que es una misma tasa para todos los demás. Si tenemos en nuestras carreteras mejores vehículos, en mejores condiciones, eso es bueno para todos, para también calidad de vida, para el tiempo que nos llega. El que viaja se da cuenta. Tú mira, si tú ves los carros todos estartalados en un sitio, ¿qué es lo que tú piensas? Esto cuidado que les va mal. Esto está terrible aquí. O sea que, pero claro, podemos seguir incentivando vehículos eléctricos e híbridos por razones del ambiente. Así que eso no lo había mencionado, pero para que entiendan que esto va a ser integral. Sí, así que debe ser. Y también debemos atender, yo se lo pedí al secretario de Hacienda, simplificar lo de los arbitrios para los automóviles. ¿Por qué aquí tenemos que tener un sistema tan complejo para los arbitrios de los automóviles? ¿Por qué aquí penalizamos al que quiere tener un carro quizás un poquito más de lujo, de mejores condiciones o con mejores atributos? No, debemos incentivar obviamente la compra de vehículos eléctricos e híbridos, y eso sí puede ser una tasa preferencial, pero el resto de los vehículos, desde mi punto de vista, y no estoy prejuzgando porque el comité multisectorial está para asesorar y yo dejaría que me asesoren, pero yo pensaría que es una misma tasa para todos los demás. Si tenemos en nuestras carreteras mejores vehículos, en mejores condiciones, eso es bueno para todos, para también calidad de vida, hasta para el turismo que nos llega. El que viaja se da cuenta. Tú mira, si tú ves los carros todos estartalados en un sitio, ¿qué es lo que tú piensas? Esto cuidado que les va mal. Esto está terrible aquí. O sea que, pero claro, podemos seguir incentivando vehículos eléctricos e híbridos por razones del ambiente. Así que eso no lo había mencionado, pero para que entiendan que esto va a ser integral. Sí, así que debe ser. Ese es el gobernador de Puerto Rico. Nosotros tenemos que simplificar, dice el gobernador, este asunto de los arbitrios, porque tiene que ser complicado. No, gobernador, el problema no es que sea complicado, aun cuando sabemos que el Departamento de Hacienda tiene un proyecto Suri, por donde se trucan, por donde el sistema se corrompe
con aquel que quiere corromperlo y le pone una tasación al vehículo cuando realmente el vehículo que está trayendo, sobre todo los dealers de carros, gobernador, eso no lo digo yo, eso lo dicen los funcionarios del Departamento de Hacienda, y sobre eso el secretario Francisco Párez quería desmentir una información que publicó y que discutimos acá hace unos meses con el compañero de Eiboricua, y nunca nos ha dado la entrevista. Todavía estamos esperándola. Pero bueno, esa es la mala costumbre de los funcionarios del gobierno del 32% del Partido Nuevo Progresista. Vamos a contestarle para callarle la boca, pero miren, ni conferencias de prensa, nada. Entonces, ¿qué es lo que me parece que es más importante en este mensaje del gobernador? Por un lado, ustedes lo han dicho, el gobernador está enajenado. Miren, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El gobernador de Puerto Rico habría querido ser gobernador de Mónaco, del Principado de Mónaco, donde en efecto lo que corre por las carreteras son Rolls Royce y carros de lujo, porque es una economía basada en el juego, en los grandes casinos, tipo Las Vegas. Pero gobernador le tocó la isla de Puerto Rico, la isla del encanto, que gracias a como los políticos de los partidos políticos de mayoría, hay muchos que pueden llamar la isla del espanto. Y estamos hablando de un contexto en que el gobernador piensa dentro de su psiquis, una persona que estudió, entiendo, no estoy tan segura, pero en que estudió en uno de los colegios, esos que se vislumbran católicos, apostólicos y del Caribe, y que cuestan una millonada. Una persona que estudió en Estados Unidos su carrera universitaria. Una persona que no se concibe a sí mismo como negro, pero dice que en la casa él era el negrito de la casa. Una persona que cuando va por la carretera hoy, cuando fue comisionado residente, cuando fue asesor de la Junta de Control Fiscal, siempre ha tenido chofer. Esa persona que se monta en una camioneta nueva pagada con la chequera del pueblo de Puerto Rico, le dice al secretario del Departamento de Hacienda, mira, yo voy a decir, como lo dije públicamente, como lo estoy diciendo públicamente, que el problema es que los turistas cuando ven esos carros estartalados, piensan que nosotros estamos mal. No, gobernador, mire, vamos a establecer esto con un orden de prioridades. Mientras las prioridades suyas son que los puertorriqueños cambien los carros, no sé con qué dinero, porque usted está oponiéndose en la reforma laboral a que se le pague tiempo y medio o doble a aquellos que pasan de las 8 horas regulares de trabajo, denominado tiempo extra, y aquellos que trabajan en el día de descanso. Usted se opone, gobernador, pero usted quiere que esa misma gente que trabaja gracias a que ustedes han desincentivado el estudio formal, gracias a que ustedes han colocado a las familias en un nivel de precariedad que todo el mundo se tiene que ir a trabajar temprano para completar, desarticulan el proyecto universitario. Gracias a que ustedes han hecho todo eso posible, en Puerto Rico la gente tiene que ir a trabajar cuando no tiene más allá de los estudios de cuarto año a la economía de servicio, a esa que la quiere esclavizar el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, que tiene un negocio de panadería que ahora atienden sus hijos con restaurantes, que no le pagan el bono a los empleados porque alegan que no hicieron chavitos. Estamos en el contexto, gobernador, de lo que usted le dijo a esas personas que estaban en la actividad de la Cámara de Comercio el viernes. Dice Nanisma, el impuesto a los carros es alto, sin embargo, el contexto y la forma de comunicar cambian
Cambiar eso está malísimo. Es un tema que si vemos en el marco de país no hace sentido. ¿Cuál es el plan? Exactamente. Yo no estoy diciendo que no sea alto el arbitrio para ese gobernador y para todos los demás carros que son los que la mayoría del país podría ir a comprar. Un carro como el que dije de las marcas que dije hace un rato en Puerto Rico es casi vez y media más cara de lo que vale en Estados Unidos. Es cierto. Pero el problema es que usted no le dijo eso al país. Usted le dijo, yo quiero que esos carros estartalados, fíjese que son dos visiones, gobernador. Una, hay gente que no le importa andar en un carro estartalado porque prefieren pagarse un viaje cada 6 meses o cada año para aprender y tener conocimiento de otros países, porque tampoco, ¿verdad? Se van a hablar o, perdón, a utilizar el viaje como baile la botella y la baraja. Hay gente que tiene otras prioridades, pero la mayoría del país, gobernador, es que no pueden tener uno que no tenga 15 o 20 años. Y por eso es que usted ve el carro estartalado en las carreteras. Mire, gobernador, esto es sociología básica. Como usted vea, pasando por el viejo San Juan, negocios cerrados, usted sabe que hay un problema de economía en el viejo San Juan, que muchas veces se puede atender desde el punto de vista del 2020 a este momento con el asunto de la pandemia, pero que ya venimos arrastrando una crisis económica hace 15 años. Cuando usted vea mayor personas sin hogar en la carretera, usted sabe que hay un problema de economía en ese país. Y cuando usted vea carros estartalados, como dijo usted, gobernador, insisto, se dice destartalado, es en efecto un problema económico que tiene el país. Y no se puede resolver, gobernador, desde el punto de vista clasista de que es que estos cafres son graciosos y que esto se ve mal. No, gobernador. Hay que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema no es bajarle los arbitrios a los carros de los amigos, que lo están llamando para decirle, como llamaron una vez a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, la gobernadora sucesoral. Mira, lo primero que tiene que pasar aquí es bajar los malvetes de los carros de lujo y bajarle los arbitrios. No es para que la gente tenga acceso a ellos, es para que nosotros los ricos, ellos, los que lo llaman a usted, que no se confunda esto, sean los que tengan ese beneficio. Y yo le pregunto, ¿cuántos de esos amigos de usted tienen carros de sobre $100,000? ¿Cuántos de esos amigos de usted han tenido un chustro, un estartalado en la vida? ¿Cuántas veces se montaron en una fotinga, en un chustro para ir a la Universidad de Puerto Rico? ¿Cuántas veces lo dejaron estacionado en frente al restaurante de comida rápida para trabajar y después irse a la universidad? Esas son las diferencias, gobernador. Esas son las diferencias cuando se habla de un carro estartalado y que yo no lo quiero ver en la carretera porque me sienta mal. Y usted tiene razón, gobernador, usted no es el único dentro de esa clase que en otros momentos se le podían llamar clases dominantes, pero que eran clases dominantes y eran burguesías que tenían educación y tenían de alguna manera la clase iba colocada con educación formal y sobre todo instrucción e intelectualidad. No necesariamente las que se forman y se han formado desde la oligarquía política a la cual usted puede pertenecer, se pueden hablar que tienen ese nivel de educación y de intelectualidad. Pero cuando eso ocurría, podían establecer claramente que había un problema de fondo, que el gobierno tenía que venir a llenar la necesidad, que el gobierno tenía que venir a establecer cuál es el problema que tenemos con nuestras carreteras. Gobernador, amén, de que los carros estartalados que usted dice, hay muchos que están estartalados por las condiciones de las carreteras. Pero vamos a lo que se supone que un gobierno, aun cuando fuera del 32%, tendría que ir a decirle a la Cámara de Comercio.
sin hablar desde su privilegio, desde la posición privilegiada que ha tenido siempre de poder tener acceso y sobre todo la mentalidad de que el tener y el mejor ver me va a hacer mejor. Ese es un tema, gobernador, que si entramos en eso no salimos. A eso le llamamos prioridades, estirar el pesito, dice Zaida Pedraza. ¿Cuántas veces usted se ha sentado con sus hijos y les ha dicho, hay que estirar el peso, hay que estirarlo? Este año no hicimos los números. Este año esto se va a poner peor. Hay gente que tiene un carro estartalado porque prefieren la nevera llena de comida. Exacto, Carmen Mercado. La renta paga, la luz, el agua, el teléfono, la educación privada de sus hijos y el plan médico. Por eso hay carros estartalados. Entonces, gobernador, cuando nosotros escuchamos 2, 3 y 4 veces, porque una piensa que todos los días va a haber algo más terrible y se da cuenta que no es todos los días, es minuto a minuto. Minuto a minuto escuchamos cómo el gobierno de Puerto Rico se distancia, se aleja cada vez más. No tiene, y algunas de las personas que estaban ahí que se rieron de su comentario, no tienen agarre, no tienen pertinencia con el país al que le están hablando. Es posible que Francisco Párez nos diga eso con los tenis de 300 pesos que se compra para que la cámara los tome, mire, y él se vea, él chiquito, y los tenis se ven como 7 veces más grandes que él. Ahí están las imágenes, gobernador. Esas son las imágenes que se comunican. Como me decía a mí hace un rato, hace un tiempo, el amigo Salvador Méndez Resto, que ha estado con nosotros siempre en este proyecto de Bonita Radio. Todo lo que se vea a través del lente de Bonita comunica lo que es Bonita. Y eso es lo que le propone al país, que usted está totalmente distanciado de su realidad. El decir que lo que hace falta en el país para que estemos mejor son carros de lujo o carros que no estén estartalados. Bendito, la nuera se dedica a buscarle vivienda a esos ricos a él, que le sirven a él, dice María Cruz. Este gobernador está totalmente desconectado de la realidad. Entonces alguien decía, el amigo Luis Benítez, que hablar del clasismo del gobernador es lo de menos. Pues no es lo de menos, porque no se supone que una persona, que conste que podemos caer en esos comentarios, que podemos caer en comentarios que nos coloquen en clasismo. Lo que pasa es que el gobernador de Puerto Rico, si era clasista cuando llegó, se tenía que bajar del clasismo y tenía que aprender. Un poquito difícil porque él ya casi va a tener 65 años, si no los tiene ya. Eso definitivamente se tenía que desprender de esos prejuicios y tenía que concientizarse, porque si no, no puede ser gobernador de Puerto Rico, porque aun cuando fue un 32%, ese 32% gobernador básico, yo quiero que usted sepa que estoy segura que el 95% está montado en carros estartalados. El problema es que usted le habló a su grupo. ¿Y cuál es la fórmula? Bajarle los arbitrios para que estos se endeuden y compren esos carros. No, gobernador, bendito sea Dios. Si aquí, mire, le voy a poner un ejemplo del que vamos a hablar, porque es parte del análisis cruzado que siempre intentamos hacer acá. Estamos hablando de que en Puerto Rico se paga la luz más cara en todo Estados Unidos, porque Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Cerca, en 45 de los 50 estados, la tarifa promedio residencial de la isla es hasta un 45% más alta que en esos lugares. La diferencia tarifaria en la electricidad que tienen que pagar los comercios e industrias puertorriqueñas es aún más dramática, de acuerdo con esos datos. Fíjese, gobernador, usted debió haber ido a la Cámara de Comercio en lugar de hablarle de carros estartalados y que siempre pague aquel que menos tiene en el proyecto de país que usted pueda tener, en el proyecto de ir a atender
una sola área del mapa político del país. Fíjese que usted está hablando de resolver el problema de los arbitrios porque es incómodo ver los carros estartalados, porque eso nos afecta hasta el turismo. No es que el gobernador, la gente piense que esté mal el gobernador, es que el país está mal. Es que la gente no puede con pagar mucho más cara, hasta un 45% más alta la electricidad de lo que pagarían en Estados Unidos. La pregunta sería, gobernador, y yo soy enemiga de las teorías de conspiración, si lo que ustedes pretenden es vaciar el país, que el país, cuando cada vez que hayan estas historias, que también deberían tener un contexto, hablan de lo que es más barato allá versus en Puerto Rico, decida que haya una movilidad y se vayan a buscar mejores oportunidades de empleo, etcétera, etcétera. Ojo, de eso tendremos que hablar en algún momento. La crisis económica de Estados Unidos, hay quien dice que lo que hoy es trillonario puede llegar a exacerbarse tanto que la inflación en Estados Unidos va a ser insoportable por el nivel de deuda que tiene con otros países de Estados Unidos. Y eso son otros 20 pesos. Habla sobre la ley de cabotaje. ¿Quién me está hablando de esto? Dice Manzano. Y los efectos en los precios. Que el otro día estaba alegando que es buena. No hablemos, para mí los analistas del desastre, que son abogados que tienen guille de periodistas, pero no lo son. A mí no me gusta entrar en las conversaciones de ellos, porque yo no le voy a contestar aquí a una persona que para mí está totalmente prejuiciada en contra del pueblo de Puerto Rico y a favor de quienes le han llenado el bolsillo. Yo en eso trato de ser justa con la visión que tenemos en Bonita Radio. No me gustan de verdad. Lo puedo picar así, pero no lo dudo lo que me estás diciendo, Manzano, es lo que te quiero decir. No lo dudo, porque esa gente responden a una línea. La pregunta es, ¿a quién quiere beneficiar? Dice Chris Quinn. ¿Qué amiguito tiene un taller de carros de lujo? Y mientras acá te ponen en JetBlue, tienes 38 pasajes, tienes pasajes a 38 pesos. Exacto. No pare más, nos sacan, nos matan, no nos quieren. Entonces, por un lado, la energía eléctrica, que déjenme terminar la historia, porque la verdad que cuando lo vi no lo podía creer. La agencia indica que la tarifa eléctrica promedio del consumidor en Puerto Rico es 20,18 centavos el kilovatio, cuando para entonces, en julio del año pasado, de este año, la correspondiente para Estados Unidos era 13,9. Luego de esa fecha se recordará el costo de la electricidad volvió a subir. En lo que representa un panorama adverso para las expectativas de desarrollo económico de Puerto Rico, se indica que la tarifa promedio para el sector comercial es de 22,29 centavos por kilovatio, que es casi el doble del 11,57 que promedió Estados Unidos para la misma fecha. Entonces, gobernador, eso es lo que usted debió haberle dicho a la Cámara de Comercio. Ahí sí que estamos bien mal y eso hay que bajarlo. Pero ¿por qué no lo dice, gobernador? Porque usted está amarrado con Luma. Porque usted se sentó así a que le dieran pan la gente de la Junta del Control Fiscal y asumieran el contrato de Luma y estemos pagando en el país solamente entre los residenciales y los comerciantes un 45% más de lo que pagan en Estados Unidos. El gobierno de Puerto Rico, como dice Ibe, está bien estartalado. Son una vergüenza. Lo dicen los internautas, gobernador. Dice Miranda Lora, sorry, el gobernador en esa conferencia habló de todos los arbitrios, de todos y todas clases, no los ricos, pero eso no ha presentado la prensa. Él lo dijo en la conferencia. Lola Miranda. Si tú vas a hablar desde el fotuto de ser una persona que quiere traer el contexto del Partido Nuevo Progresista, yo no tengo problema. Vamos a hablar desde la honestidad de lo que dijo el gobernador allí. El gobernador habló de estos arbitrios. Yo te estoy diciendo, y vuelvo a sostener, que si el gobernador quería hablarle de desarrollo económico a la Cámara de Comercio, ¿por qué no le habló
del costo de la energía, que es 45% más cara, de esos sitios donde ustedes quieren ir a vivir o de esos sitios a donde ustedes quieren parecerse. Porque los estadistas hablan porque quieren parecerse a otra cosa que no somos nosotros. Y esa esquizofrenia colectiva la podríamos compartir en otro momento porque ese es otro cuento. Hay un asunto bien importante aquí. Habla Manzano Nieves de la ley de cabotaje, ¿cierto? ¿Por qué no le habló el gobernador a la Cámara de Comercio de la ley de cabotaje? Que es una tranca para el desarrollo económico de Puerto Rico y siempre lo ha sido. Con la ley de cabotaje se encarece todo lo que llega al país y las facturas de Luma no hay quien viva, dice Cintia Rosario. No es solamente que el país está hundiéndose en la pobreza y precariedad, haciéndose la película mental de que gobierna en Dubái, aunque la realidad de esto es que al final va a haber amigos del alma favorecidos, follow the money. Tengo que decir que si hay gobernantes que le sienten vergüenza por las posiciones clasistas del gobernador, yo me incluyo como periodista, porque nosotros sabemos que tenemos una colega que en algún momento dijo bien públicamente que los huracanes dejaban al descubierto la pobreza que la gente no quería ver, que no la quiere ver ella. Porque yo estoy clarísima de dónde está la pobreza en Puerto Rico y de la precariedad en que está viviendo mucha más gente de las que siempre han vivido en bolsillos de pobreza. Porque no han podido salir de ahí o porque solamente una de las 3 o 4 generaciones que ha vivido en ese bolsillo de pobreza ha podido salir, pero no ha podido sacar a su familia. Al turismo le afecta la mala transportación pública, la falta de trenes que se muevan en la isla, la falta de vehículos y guaguas que muevan a la gente, lo caro de la isla, el abandono de las propiedades en los centros del pueblo. Exacto. Janet Xavier Robles, tú eres nueva, saludos Janiel. Aquí en Estados Unidos la escasez se está sintiendo y ya estamos pagando el triple por la comida, la renta y las demás artículos esenciales. Lo que le espera a Puerto Rico es peor, dice Janet. Gracias por tu comentario, Janet. La diáspora es súper importante para Bonitas Radio. Recuerden que también estamos en la red informativa porque nuestros internautas y radioescuchas de la radio tradicional, Radio Grito en Lares, Radio Éxito en Utuado y Radio Cumbre en Orocovis son importantísimos para Puerto Rico. Y a partir de la media hora, esta media hora está siendo auspiciada por los amigos de la cooperativa Manuel Seno Gandía. No se olviden. Que elimine los arbitrios a todos los carros y aún así ese no es el problema. Exactamente, Iber Grajales, gracias. Ese no es el problema porque hay gente que piensa que en efecto, gobernador, le tengo que decir una mala noticia, yo soy de esa gente. Yo tuve un chustro hasta los otros días, una guagua Pathfinder de 1998, la tumbadrones, como la conocen mis amigos y mis amigas. Gracias, Elizabeth Blanc, que estás por ahí, que siempre te extraño. Qué banquete de análisis, gracias a ti. Eduardo Ortiz, él quiere vehículos de lujo cuando la gente tiene sueldos de miseria. Y los bonitos en el chat también, Kendra, están a fuego. Pregunta seria, ¿y no podemos el pueblo demandar a los que nos llevaron a la quiebra? ¿Estaremos pagando? Bueno, esa pregunta yo no te la puedo contestar honestamente. Yo pensaría que sí, que podría haber un pleito de clase, pero sabemos lo costoso que son los pleitos de clase. Yo creo que las crisis en el país son tantas estructuralmente que obviamente estaríamos como mirando de qué manera y sobre todo las crisis personales, ¿verdad? Vamos a salir de esas para entonces seguirnos uniendo a las colectivas y por eso siempre digo que los fogones están prendidos por todos lados del país. Y esto yo creo que también es lo que lleva a un desesperado, enajenado o clasista gobernador del 32% a ubicarse y a pensar que la crisis del país es un problema de los carros y los arbitrios de lujo, de los vehículos de lujo y otros arbitrios. No, hay un macro que se llama ley de cabotaje, como muy bien dijo Manzano Nieves. Esas Pathfinder salieron duras, así es, Yanni Moreno. La tuve que cambiar porque ya tenía que tener, ¿verdad? Un carro, sobre todo que no me dejara, bueno,
Las cosas que uno tiene que decidir. Pero mire, ¿usted sabe lo que está el 23 años sin pagar el carro? Exactamente. Porque ¿sabe por qué, gobernador? Porque no podía, porque tenía que echar este proyecto para adelante, porque más importante para mí es que yo pudiera sentir que estaba haciendo un trabajo en favor de un país que necesita mejores conversaciones informativas y noticiosas. Conversaciones porque este es un país noticioso, este es un país que le gusta entrar en el nitty-gritty de lo que está pasando y la noticia se convierte en eso y la discusión para mí debía venir del análisis periodístico y no de los analistas que ustedes tienen. Chantajeados o comprados en algunos medios. ¡Vivan los carros con platino! Dice Roberto Balvin, así es. Era más dura, igual que Fortuño con su cara de oveja. Son una manada de lobos. Hay una foto por ahí que el gobernador de Puerto Rico le está deseando feliz cumpleaños a Luis Fortuño. El gobernador que contribuyó grandemente a que estemos en la posición que estamos hoy, porque fue el gobernador que más deuda emitió con menos capacidad de repago del 2009 al 2012. Y vamos a la reforma laboral. El gobernador del gobierno está al talao. Dice sin ningún empacho que él no tiene problemas mayores con la reforma laboral. Lo más increíble es que con lo que tiene problemas el gobernador del 32% es nada más y nada menos que no favorece la doble paga por trabajo más allá de 8 horas, aunque favorece el flexi time y el periodo probatorio de 6 meses como parte de las enmiendas a la legislación de la reforma laboral. ¡Ojo! Gracias, Inaru Guasábara. Gracias a ustedes por el apoyo. La reforma laboral de Puerto Rico, después de la Ley 7, que fue el proyecto de limpieza más grande que hizo Luis Fortuño, Carlos Johnny Méndez, bueno, en aquel momento no era Johnny Méndez, era el presidente de la Cámara, no era Johnny, era la gobernadora, la hoy comisionada residente Jennifer González, y el presidente de la Cámara, Tomás Rivera Chats. Después de esa limpieza de empleados públicos, sobre 30,000 familias se vieron afectadas por aquel despido masivo. El gobernador de entonces, gobernador renunciante Ricardo Rosselló Nevares, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez, le petaron al país la reforma laboral que eliminó los derechos básicos de los trabajadores que habían sido conquistas de los proyectos sindicales en el gobierno de Puerto Rico y en la empresa privada. Puerto Rico gozaba hasta ese momento con una de las leyes laborales más beneficiosas para los trabajadores y trabajadoras. Y el Partido Nuevo Progresista lo destruyó como destruyó la salud pública, la educación, etcétera, etcétera. Y hoy, una de las áreas más importantes es el periodo probatorio. Gracias a esa reforma de Tommy y de Carlos Johnny Méndez, 9 meses hoy. La quieren llevar después de una conversación entre la Cámara y el Senado. Y recordemos que en el Senado, la voz cantante de ese proyecto es la licenciada Naíma Rivera Lacén, senadora por Victoria Ciudadana. La quieren llevar a 6 meses. ¿Quién? El gobernador de Puerto Rico, porque de 9 meses, la actual legislatura la quiere llevar a 3 meses a lo que había sido antes. Porque eso es justicia para los trabajadores y trabajadoras. Eso es devolverle a los trabajadores lo que se han ganado con su sudor. Que usted no tenga que esperar 9 meses a merced para que el empleador, el patrono, lo vote cuando esté a punto de recibir la permanencia. El gobernador de Puerto Rico se opone a los 6 meses. El gobernador de Puerto Rico se opone a que se le pague doble. Y entiendo que el proyecto lo que quiere es que se pague tiempo y medio porque no pueden llegar al doble, pero el gobernador de Puerto Rico no desfavorece, es decir, favorece
El flexi-time, claro, porque flexi-time lo quiere imponer el patrono. Y la visión de esta reforma laboral para devolverle a los trabajadores derechos no será perfecta, me imagino que no van a poder lograrlo todo, pero básico. La propuesta es que la negociación no sea que el patrono le imponga el flexi-time, que sea porque el empleado puede llegar a una negociación con el patrono. Porque aquí se supone que se acabó la esclavitud en el 1873, gobernador. ¿Y qué dice el gobernador cuando le preguntan por qué usted se opone? Ah, porque eso puede hacerle daño a los pequeños y medianos comerciantes. Me parece estar viendo por aquí la cara del panadero. Por aquí estoy viendo la cara del secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, que en el pasado ha tenido incluso incentivos contributivos o ha querido tener porque no se los han terminado de dar, a pesar de que no les correspondía, porque como él era amigo del secretario entonces de Agricultura, la reforma laboral nefasto fue aprobada en el 17, basada en una carta de la Junta en diciembre. Exacto. Sí. Ricardo Rosselló Nevares, gobernador renunciante, Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez, los mismos que aprobaron el acuerdo con los bonistas de Cofina, los mismos que aprobaron un acuerdo para pagarle a los bonistas de Cofina a pesar de que esa deuda era ilegal. Gobernador, ¿por qué usted no le habló a la Cámara de Comercio del proyecto que usted quiere mantener la esclavitud de los trabajadores y trabajadoras del país? Porque, como usted dice, comentó allí así a grosso modo cuando habló de los estartalados. Qué proyección más brutal de carros de gobierno estartalado a carros estartalados. El país tiene el gobierno estartalado porque en efecto se han dedicado a reducir la capacidad de beneficio de todas las leyes que beneficiarían al país. Entre ellas, la reforma laboral. El gobernador del 32%, que era entonces el asesor de la Junta de Control Fiscal, cuando la Junta le dijo a la legislatura de Puerto Rico y a Ricardo Rosselló Nevares, esta reforma tiene que ir porque si no, a base de los números de nosotros, es que le vamos a hacer daño a todos esos amigos que también llaman a la Junta, a todos esos amigos donde se podría sentar Natalia Jaresco como miembro de una Junta de Directores. Gobernador, sin contar que usted sabe que la mayoría de esos empresarios con Pedro Pierluisi son los que uno se los encuentra en la oficina del Contralor Electoral dándole chavitos al partido y a su campaña. En que siempre son las mismas caras. Nos tenemos que ayudar nosotros mismos, dice Ivette Grajales. Pam, pam, pam. Eso es lo que le estamos dando a estos títeres, dice, seguimos, Carlos Pérez. La abogadita motorizada está estartalá. Brutal lo que dijo Enrique Quique Cruz y le pongan, no. Lo de Quique Cruz no tiene, yo no lo podía creer. Es decir, ese analista dice que no le importa el asunto de quién pague la deuda, porque los hijos de él y los nietos de él que arreen, sino que se vayan de Puerto Rico. A ese nivel. Entonces ustedes me quieren decir a mí que esos son los tradicionales versus los digitales. Que aquí podemos diferir incluso con los que no vamos a estar de acuerdo necesariamente y sencillamente atendemos la información y se la traemos ahí. Pero yo quiero ir al último tema que igualmente nos coloca en el gobierno estartalado. En 1998 en Puerto Rico hubo un secuestro de un comerciante en un momento en que en el país había lo que se definió por las autoridades federales, porque casi todos los casos llegaron al nivel federal, que era una modalidad que aparentemente estaban trayendo algunas personas de nacionalidad dominicana contra comerciantes, secuestrándolos y pidiendo dinero a cambio de liberar a los secuestrados.
Ese día, en el 1998, hubo un secuestro en el Pequeque Mini Market de Trujillo Alto, que colocó a la opinión pública, recuerdo que fue difícil el 11 de febrero del 98. Lo recuerdo muy bien porque fue un sábado, fue un viernes de noche, yo trabajaba sábado y ese sábado atendía la información, o sea, participé de las investigaciones a partir de que era periodista del periódico El Vocero. Jorge Hernández Díaz fue secuestrado allí y en el camino a pedir la recompensa para liberarlo, hubo lo que en aquel momento nos colocó en una posición difícil con un compañero periodista que ya no está entre nosotros. Dijo dónde estaban las personas que secuestraron a este comerciante en la barriada Venezuela, en Río Piedras, y este comerciante fue asesinado, incluso trucidado, y su cadáver fue encontrado más tarde allí. El pasado sábado hubo un secuestro a la salida del restaurante El Hipopótamo en Río Piedras, donde aparentemente el que es dueño de ese negocio, de 83 años, Juan, todo el mundo lo llama por Juanito, nunca se me olvida, es demasiado, Juan Almeida, es demasiado histórico el restaurante, y yo creo que todos los que hemos ido a la Universidad de Puerto Rico y una vez hemos tenido alguna profesión relacionada en el área metropolitana, hemos parado y éramos habituales del Hipopótamo. Juan Almeida, un joven de 22 años que aparentemente es su familiar, y este joven de 17, que es el hijo de un empleado del Hipopótamo, fueron secuestrados. Aparentemente hubo un intercambio de disparos con un empleado que tenía un arma de fuego y se dio cuenta del secuestro. Se cree que de esa balacera resultó herido el menor de 17 años, a quien más tarde dejan su cuerpo. María Cruz dice que tiene sobre 70 años abierto. Bueno, Juan Almeida tiene 83 años y yo estoy segura, yo tengo 56 y yo creo que desde los 17, 18 años estoy yendo al Hipopótamo, aunque sea para un café. Estoy segura que en efecto tienes razón. Este joven de 17 años fue encontrado más tarde en la carretera número 1 de Río Piedras a Caguas. Esto fue a las 11:45 de la mañana. A las 6:12 encuentran el cadáver de este joven, que les digo, en principio se pensaba que habían sido los secuestradores quienes lo habían asesinado, pero ahora hay una información que lo coloca herido en medio de este intercambio de disparos que hubo con este empleado que aparentemente estaba armado. 6:12 de la mañana, a las 6:27 de la mañana, ayer, aparentemente los 4 individuos que secuestran a Almeida y a los demás, y a estos 2 jóvenes, fueron detectados por una cámara residencial de un área de Barrio Obrero. Específicamente dejando la camioneta, una de las camionetas que supuestamente utilizaron. Aparentemente utilizaron una Outlander blanca, pero también una Cherokee para cometer el secuestro. Entre las 6:22, 6:12 cadáver, 6:25 de la mañana, y las 6:57 hay lo que podría ser la disposición de las armas de fuego que utilizaron, y obviamente salir y abandonar el vehículo con el cual llegaron, o uno de los vehículos con el cual llegaron a la escena del Hipopótamo, porque la camioneta de Almeida, que era la camioneta del Hipopótamo, fue encontrada quemada en
el área también de Guaynabo, entre la carretera de Río Piedras a Cagua. Entonces, ¿por qué yo digo que lo que vamos a hablar de la criminalidad y de lo que podría ser una modalidad que en Puerto Rico, allá para la década del 90, no solamente vimos el caso de Jorge Díaz, el caso del Pequeque, que fue específicamente, como les dije, en febrero del 98, y que fue visto por el juez Lafitte contra 2 acusados en el 2003. ¿Ok? Pero llegaron casos incluidos a la sala del juez Salvador Casella, que eran secuestros originados por ciudadanos dominicanos, porque en aquel momento se entendía que había una influencia, y esto por 2 casos que vi en el Tribunal Federal, una influencia de lo que estaban haciendo supuestamente las gangas de narcotraficantes en México y Colombia, y que los dominicanos estaban empezando desde ese mundo a hacer eso en Puerto Rico, y se vieron por lo menos 4 casos. Que eso esté ocurriendo en el siglo XXI con jóvenes aparentemente jovencísimos, porque, oiga, yo vi las imágenes y uno de ellos está identificado como Jomar Pérez. Estamos hablando de que podríamos regresar a un momento que nosotros no quisiéramos vivir, pero yo le pregunto en el contexto del gobierno estartalado. Sí, Almeida está bien y su aparentemente nieto también de 22 años. Lo que no se sabe, es que en efecto este joven de 17 años pudo haber muerto en ese intercambio de disparos inicial. Eso nos coloca en una preocupación mucho más profunda, gobernador, del hecho de que la gente ande o no ande en carros estartalados. Es que el gobierno estartalado no tiene proyecto de rehabilitación para las personas que puedan cometer delito en algún momento, pero sobre todo se debería estar cuestionando hoy allí en el jardín hundido con un café en la mano, gobernador. ¿Qué ha hecho el gobierno de Puerto Rico? Y fíjese que yo hablé que usted fue abogado de la Junta en el momento en que se estaba discutiendo eliminar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en esa reforma laboral. Después de la carta de la Junta fue que el gobierno suyo hizo lo que hizo. Usted estaba del otro lado, usted estaba de abogado de la Junta. Hoy está de gobierno de Puerto Rico, y en ese jardín hundido la menos discusión que debería haber esta mañana, ¿qué nosotros hemos hecho para colocar a 4 jóvenes sin pensar que tienen oportunidad de hacer otra cosa que no sea recibir una recompensa para tener el dinero que necesitan para vivir? Esa sería una excelente reflexión ante cualquier público. Olvídese de la Cámara de Comercio. ¿Qué he hecho yo? ¿Dónde estoy yo, que he sido secretario del Departamento de Justicia? Que fui el secretario del Departamento de Justicia de la generación que vio a más jefes de agencias desfilar por corrupción, porque las autoridades federales le metieron mano, porque yo nunca acusé a ninguno. ¿Qué he hecho yo cuando era comisionado residente para decirle al gobierno de Estados Unidos: la desigualdad en Puerto Rico es tan brutal que nuestros jóvenes no tienen muchas posibilidades, porque nosotros también hemos construido un país desigual, además de lo que propone la colonia? Es la ecuación desigualdad-criminalidad que no les interesa atender y que es consecuencia inevitable de su filosofía de gobierno, dice Ricardo Vargas Molina. ¿Qué he dicho yo o qué he hecho yo cuando me dirijo a los estudiantes universitarios, a esos del Partido Nuevo Progresista que usted defendió el otro día, que estaban en la fortaleza porque van a defender la estadidad, que no va a llegar nunca ni para ellos ni para los nietos, pero bueno? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Amén de decirle que tienen que tener un carro que les suponga al turista que Puerto Rico no está tan estartalado. Puerto Rico está estartalado a partir del gobierno estartalado del 32%.
¿Qué hemos hecho nosotros como proyecto de rehabilitación en el sistema correccional cuando se supone que ese sea el principio constitucional de la administración de corrección? Corrección y rehabilitación. Por eso digo que Pierluisi se hace el tonto, él sabe mucho más de lo que creemos. Ay, por favor, el día que lo conozca a él, también le conoceremos a ella, se merecían el uno a la otra. Ay, no sé de qué estás hablando. Me imagino que estás contestándola. ¿Entenderá el gobernador clasista la raíz? Georgie, no sé a quién le está. Le estás contestando. Bien lo dijo su ex esposa, algún día sabrán quién es. Bueno, claro. Sí, claro, lo que pasa es que la ex esposa, no sé quién contestó eso, no le interesaba hablar de Pierluisi cuando estaba viviendo de la chequera del pueblo de Puerto Rico y de las conexiones que él tenía como comisionado residente para su negocio de manejo de dinero de inversiones. Es que es complejo. Por eso digo, no se hace el tonto. Yo creo que Pierluisi sabe todo, pero realmente también el privilegio lo enajena. Y por eso es que yo quería vincular todas las historias que íbamos a atender hoy con el tema inicial del gobierno estartalado. No puede haber un gobierno que se exprese de otra manera cuando el país tiene esta crisis y el gobierno quiere mirarla solamente desde el punto de vista de su privilegio. Y me parece que eso es lo que tendremos que seguir y seguir y seguir y seguir denunciando y colocando con la evidencia desde el periodismo en el cuerpo y en la mente de todas las audiencias. Hacer así, profundizar, cuesta. Pero es lo único que deberíamos estar haciendo desde el periodismo, además de entretener en otras formas, que yo estoy loca porque vuelvo a oír el punto eres tú para que ustedes se diviertan, porque de verdad que nos vamos a divertir. Pero por ahora, lo más importante siempre desde el periodismo, por favor, sea bien crítico de quién escucha lo que está hacia el que está haciendo o la que está haciendo análisis y cómo lo está trayendo, cómo está trayendo la información y qué información trae para que ustedes sepan todos los lados. Y esta tarde voy a tener un análisis puntual de lo que está pasando con Mariana Nogales y lo que me parece puede ser bien interesante de la discusión al interior de Victoria Ciudadana con relación al caso de Mariana Nogales y ética, porque leí una discusión interesante en las redes con relación al caso de Mariana, que me parece que vale la pena discutir. Recuerden, estamos en bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito, también lo pueden hacer en Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la fundación, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Siempre estamos en Bonita Radio Instagram, Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en YouTube, iVoox, iTunes y Spotify. No se olvide que nos auspician Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, Vega Alta Coop, la cooperativa de Juana Díaz y Manuel Seno Gandía. Gracias por unirse. Me encantaría, dice Mirta Díaz, una reflexión y formación al ciudadano de a pie respecto a lo que podemos hacer, recomendaciones para adelantar el proyecto de país que queremos, necesitamos y merecemos. Por favor, gracias Mirta. Cuenta con eso pronto. Y yo creo que tengo la persona para hacer una buena entrevista y un buen programa que hablemos sobre eso. Gracias, gracias. En este momento y en este punto en que estamos, Mirta, yo te diría que lo más importante es empezar a escuchar y empezar a discernir entre los productos de información que tienes ante sí con la posibilidad de consumir para ir cuestionando el país. Hay gente haciendo cosas bien buenas, independientemente de estas cosas que analizamos y traemos y de estos temas que son nefastos desde el punto de vista del gobierno del 32%, alias estartalado. Pero te cojo la palabra, o sea, te acojo tu recomendación y vamos a hacer un programa relacionado. Éxito, nos vemos a las 5 en ¿Qué Palo es Noticia? Hasta ahorita.